El cine, como el celuloide, es un material que guarda historias, captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias, no para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en París, Texas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, contento de hablar pues de esta película que acaba de cumplir 41 años, ¿no? Entonces es un clásico del cine, es una película obligada para todos los que son admiradores profundos del cine. Entonces, pues vamos a entrarle a esta plática porque ahora sí que el tiempo es corto y la película da como para La película es 3 o larga. 4 programas y aparte la película es larguísima, ¿no? Pero bueno, Te dura 2 horas. 2 horas 20. 2 horas 20, ¿no? Se puede percibir como larga porque es una película que se toma su tiempo de varias cosas. Pues yo también contento porque justo te platicaba entre cámaras que hace 5 años ya habíamos hecho un programa juntos. Que más bien fue una entrevista que tú me hiciste hacia mí, que tú reunías a gente cercana para hablar de su película favorita y en esos 5 años fue París, Texas. Sigue siendo mi película favorita. Solamente que fíjate que ahora noté diferentes cosas. Me llevó a ciertas reflexiones distintas, porque obviamente en esos 5 años pasaron diferentes cosas anteriores, pues por supuesto la pandemia, que esa entrevista precisamente fue en épocas de pandemia, y ahora hablarlo post pandemia, la verdad es que ahora verla con estos nuevos ojos, la verdad es que me cautivó en otras cosas que en el pasado no había ocurrido así. Y pues sí, como mencionas, hoy es su aniversario de la película, por eso está siendo exhibida en algún par de salas, no tantas como quisiéramos, porque solamente son complejos independientes, no como en estas comerciales, y es esta restauración 4K que ya tiene, que la verdad es que es súper bonita. De hecho, digitalmente ayer estaba viendo una parte, no la vi completa digitalmente ayer, digo, porque ya la fui a ver al cine la semana pasada. Sí. La verdad es que el tratamiento que tiene de color y demás me pareció súper, súper bonito. Y pues bueno, me gustaría que tú empezaras, Juan Carlos, digo, por más que yo ya me sé la historia hecha al revés, ¿de qué va París, Texas? París, Texas nos habla de Travis, una persona que vaga por el desierto de Mojave. No habla, no quiere hablar. Se desmaya en un bar. El médico que lo trata encuentra entre sus pertenencias una tarjeta que al parecer es de un familiar de Travis. Le habla, pues nos encontramos con que es su hermano, que vive en Los Ángeles. Viaja hacia Texas para encontrarse con Travis. Va por él, lo lleva de regreso a Los Ángeles. Aquí hay una pequeña situación. Sabemos que el hermano de Travis y su esposa se hicieron cargo del hijo de Travis, ¿no? No tenemos mucha información en ese primer momento, solamente que pues, un día llegó el niño, lo dejaron, se fue la mamá, ¿no? El hermano interroga a Travis de, te desapareciste 4 años, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te fuiste? No habla. Entonces, esta primera parte de la película es como una reparación, una nueva construcción, un acercamiento del vínculo entre hermanos, que la verdad es bastante... Es muy agradable, que el hermano le trata de sacar las palabras casi con una palanca, pero pues el otro cuate no dice nada. Travis en esta parte se presenta más bien como si fuera un niño. Yo lo noté así. Y bueno, pues ya hasta que le dice, oye, pues te acuerdas de tu hijo, Hunter, vive con nosotros, nos hicimos cargo, pues, ¿qué querías que hiciéramos? Llegan a Los Ángeles. Digamos que se cierra ahí el primer acto de la película. La siguiente parte de la película es la convivencia o el acercamiento entre Travis y su hijo Hunter en casa de su hermano, el acercamiento hacia la familia y el averiguar qué pasó, por qué el niño está ahí, ¿no? Y de cierta forma, bueno, ya lo dije, el acercamiento entre padre e hijo. Y se da de una manera muy simpática porque en primera instancia el niño pues, no muestra mucho interés en Travis. Travis no sabe cómo acercarse. Vemos que el niño en ese momento tiene un videojuego. Ya estaban los videojuegos en 1984. Entonces, él se las ingenia como para hacer algo que le saque una sonrisa al niño. Yo creo que ese ejemplo es siempre como nos dicen, piensa fuera de la caja.
se viste de una forma muy extravagante para sacar una sonrisa al niño. El niño no quiere regresar caminando a su casa porque pues, todos sus amigos van en coche y dice, pues, ¿cómo voy a regresar caminando? Eso está Porque mal. Travis quiere ir por él, pero en un primer intento falló. Se avergonzó de su propio padre. Se avergonzó de su padre. De hecho, no se ve mal vestido Travis, pero pues regresar de la escuela a casa caminando, pues sí está mal visto. Y hasta que por fin hay este acercamiento entre padre e hijo y van en busca de la mamá. Ya el último acto es, ahora sí que la búsqueda de confrontación con la mamá, las disculpas y todo esto que he platicado de una forma bastante escueta transcurre en 2 horas 20 de película. ¿Cuál sería tu acto favorito? Porque entendamos que el primero es esta... Se convierte en road movie el primero y el tercer acto. Sí. La parte en medio, digamos que es ya un poquito más esta película, digamos, convencional, entre comillas, porque si esta película es todo menos convencional. ¿Con cuál acto te quedas? Es que todos me tocaron de formas distintas. Fíjate que ahorita que lo mencionabas de esta primera entrevista que tuvimos en 2020, y yo no había vuelto a ver la película, y ahora que la volví a ver... Y ahora que tienes hijos cercana a esa edad, que ya cercana a esa edad, me removió muchas cosas. Me hizo igual reflexionar otras cosas que yo no tenía. Yo creo que todos los actos. O sea, sí. La película en sí, como te dije, yo no la había visto hasta que tú me dijiste, vamos a verla. En 2020, sabía que existía París, Texas, pero pues como que no me llamaba la atención, ¿no? Como te decía, tras de cámaras en el programa anterior, tengo gustos muy agregados. Digo, y no es mamonería ni nada, pues es el cine con el que crecí, es el cine que había a mano en Canal 5 sábado, en la tarde, en Canal 7. Es el cine que había a mano, no había más. No digo, Van Damme, o sea, mis tíos veían, o sea, yo les he comentado en otros programas que sí viendo El Padrino, Terminator, Cara de Guerra, o sea... Spielberg, Cameron... no, Spielberg no, pero Cameron sí. Entonces, pues, con Tiburón. Bueno, sí. Tiburón sí la vimos. Sí, Canal 5. Todo lo que produjo. Sí. Los Gremlins y todas estas películas. Entonces, cuando, digamos, me encuentro en una película que no tiene como esas características que podría tener el cine norteamericano, me cuesta bastante trabajo. Digo, esta película es una película franco-alemana filmada en Estados Unidos, ¿no? Porque Wim Wenders es súper fan de John Ford. Entonces... la verdad, desde que vi la película, para nada se me hizo aburrida, para nada se me hizo lenta, como bien lo notaste al principio, es una película que se toma su tiempo, porque hay cosas que desarrollar, nos están contando cosas, a pesar de que Travis no habla, el personaje nos va contando cosas, y creo que ese es un acierto muy grande del director. Entonces, la verdad es que a raíz de esa primera entrevista... te puedo decir que también se convirtió en una de mis favoritas, inclusive hasta dentro de mi top 10 personal de toda la historia. Yo, o sea, no hay una parte que sea mi favorita más que otra, pero sí te puedo decir que el final para mí es devastador. Está increíble. Pone el listón en lo más alto de los finales de películas de toda la historia. Es que todo el tiempo la película, es por eso te preguntaba la vez pasada lo del Padrino, y no te lo voy a repreguntar porque es tu película favorita, es como si me dijeras a mí igual cuál prefiero. Pero es estas películas que siempre están arriba, nunca baja ni un cachito. Sí. O sea, tú ves El Padrino, hay una parte que digas, ay, como que medio... ¿Que está aburrida? Nada. O sea, sí tiene estos matices emocionales, pero siempre entre escenas. Siempre pero está maestría. Siempre está excelente la Hablamos, película. por ejemplo, de Lynch, por ejemplo, de Mulholland Drive. Hablamos de un Kurosawa, de estos directores, de un Kubrick. De un Scorsese, sí. De un Scorsese con Goodfellas que dices, está en la parte de arriba. Esta película yo creo que se convirtió en una de mis favoritas precisamente por cómo está construida. Es una película distinta y justamente tiene este tema de que justamente no es aburrida, ¿no? Que pareciera que dices, esta película sin problema pudo haber estado, si lo hubiera comprado Canal 5, hubiera podido estar en Canal 5, la narrativa es muy buena y tiene características precisamente con El Padrino que comparten. Por ejemplo, aquí hay un escritor atrás, que es Sam Shepard, es, antes que escribir guiones, él es un dramaturgo, también ha escrito novelas. Tiene un poemario también. Tiene un poemario, de hecho, estaba viendo ayer precisamente que estaba revisando un par de datos, que Sam Shepard tiene novelas traducidas al español y están aquí. Entonces dije, puta, tengo que ir por esas novelas de Sam Shepard.
La película está adaptada por una guionista, por supuesto, porque Sam Shepard no tenía como este baje todavía de cómo adaptar un guión, lo que pasó probablemente con Mario Puzo, que no sabía más o menos por dónde ir, porque sabemos que es descripción constante y a veces es complicado separar la obra. Se sabe que esta película fue construida prácticamente a lo Roma, que se iba escribiendo en el camino. De hecho, en el primer acto se nota que hay una parte como de falta de diálogos, precisamente, donde van de motel en motel, pero fue porque Sam Shepard le pasó lo que a Travis, precisamente porque era tan fuerte cómo estaba escribiendo y hacia dónde iba, que se supo que Sam Shepard se desapareció. Y Wim Wenders se quedó en el rodaje y dijo, ¿y ahora qué hago? Ya se me fue mi escritor. Pues bueno, pues de cualquier manera puedo seguir contando algo, incluso en ausencia de quien es uno de los, el columna vertebral prácticamente. Y siguió firmando, pero siguió firmando con esta cosa de, ahora esta road movie, creo que simbólicamente, y lo decía Cuarón, hay veces que lo simbólico tiene que ir arriba, y así lo tomó en esa parte de la película, y vemos cómo va de motel en motel, que era una obsesión que ya tenía Wim Wenders, que ya tomaba los Polaroid de estos lugares, de estos moteles, y que prácticamente fue con el gran fotógrafo Robbie Mueller, lo fue llevando hacia allá, sabiendo hasta bien que Robbie Mueller venía trabajando con Jim Jarmusch, y venía trabajando en blanco y negro. Entonces aquí Wim Wenders se trajo curiosamente al maestro del blanco y negro, se lo trae a terrenos en donde es todo menos blanco y negro, es color, color, color y color, y sobre todo estos neones, que el tratamiento es luces neones rojo, verde, y por supuesto esos anaranjados del desierto. Me gusta mucho la primera escena porque es Travis renaciendo prácticamente, porque estamos hablando de un hombre que tuvo una conmoción, un hombre que tuvo un momento de quiebre donde está buscando su redención. Y de hecho se sabe que en estos abiertos es prácticamente su renacimiento y es como si fuera el útero. Y precisamente una de las cosas primero que un bebé es la hidratación. Travis cae y lo primero que hace es hidratarse agarrando estos hielos porque entra un bar de mala muerte y mastica precisamente los hielos. Y como toda persona que nace, no sabe hablar. Entonces tú como padre o como cuidador lo que quieres es que tu hijo hable. Aquí no tenemos esta figura, digamos, paterna, recae primeramente en el hermano, en este Walt, que va por él a este lugar del desierto, y lo que hace es eso precisamente, dame esas primeras palabras, pero sabemos que algo le pasó, no sabes qué, la primera vez que la ves dices, este hombre nada más está caminando, ¿qué le pasó? Pero justamente cada frase te va llevando, y de hecho si te das cuenta no hay tantos diálogos, la película es muy discreta, a excepción del, digamos, de el primer acto y el último discurso, claro está, pero estuvo en ausencia Sam Shepard y después regresó y dijo, ya regresé, me pasó como otra vez, me fui a cabalgar, se sabe, así que agarré mi caballo y me fui, ahora ya tengo el resto de la historia. La manufactura, Juan Carlos, ¿qué te parece? O sea, hablando desde, por supuesto, el guión escrito por una persona que es tal cual, un novelista, un dramaturgo, y también la fotografía de Robbie Mueller. Es muy interesante el proceso de creación del guión, porque en varias entrevistas comenta Wenders que se reunió con Shepard y a la hora de planear la película como que, bueno, no como que, se sincronizaron en el mismo canal, ¿no? Él, a partir de que leyó Crónicas de Motel, estos poemas de Shepard, encontró el tono de la película, la emoción de los personajes, de estos lugares, de la evocación, ¿no? No a los personajes como tal, pero sí el sentimiento que él quería transmitir en la película, ¿no? Entonces fue en esta reunión donde escribieron la mitad de la película y conforme ellos iban avanzando en la producción, se iba escribiendo el guión. De igual forma, comenta Wenders que no hicieron ni un solo storyboard, únicamente, como ya había dirigido una obra de teatro, lo que hacían era ensayar con los actores y al día siguiente iban a la locación y con el fotógrafo decía, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a filmar? ¿No? Entonces, es un proceso bastante... Pues arriesgado, que no cualquiera te muy arriesgado, no cualquiera lo da. Es muy poco ortodoxo porque también la película fue filmada en orden cronológico. Sí. ¿No? Entonces, eso le da... Pues sí le da demasiada coherencia a la evolución emocional de cada personaje. Pero no a la producción de haber sido... Se volvieron locos, yo creo. Sí. Y hubo muchas cosas que cambiaron. O sea, por ejemplo, también Natasha Kinski, hija de gran Klaus Kinski, que trabajó con Herzog, solo tenía 23 años en ese entonces ella.
Y también intervino. Se sabe que en los diálogos finales hizo un par de ajustes. Ella eligió, por ejemplo, el icónico vestido color rosa. O sea, te habla de que no es una película enteramente de Wim Wenders, sino es estas veces, como si habláramos del Padrino, sí, está Coppola, pero tiene un equipazo, tiene a un Greg Toland, tiene a un Mario Puzo, o sea, tiene a un Pacino, tiene un Marlon Brando, que dices, es que cada uno de ellos puso un granito de arena. Un Gordon Willis. Gordon Willis, perdón. Sí, perdón. No, fue mucho antes. Sí, perdón. Que también trabajó después, creo que por Coppola también. Esto que apuntabas del icónico suéter, comentaba Wenders que la responsable de vestuario le presentó una primera propuesta y a él no le gustó. Y ese suéter que Natasha Kinski usa, ese icónico, legendario suéter rosa de lana, lo encontró pues, ¿cómo le llaman ellos? Como la paca, el Flymaker, no sé, le costó $1, o en una venta de garage, algo así, le costó $1, y cuando lo vio, Wenders le fascinó, o sea, es que es demasiado impactante. Creo que 2 de los planos, fotogramas más icónicos de toda la historia del cine los tiene esta película. Cuando la vemos a ella de espaldas en el bar y cuando la vemos en la cabina. Sí. No, o sea, cualquiera que, digo, puedes a lo mejor nunca haber visto la película, pero a lo mejor esas 2 imágenes sí te las has encontrado navegando en internet o viendo algún video, no sé, pero seguramente sí las has visto. Sí, creo que esto es la acumulación de muchas cosas que quería no solamente Wim Wenders, sino cada uno de sus creadores, porque por ejemplo ahorita hablabas de los poemarios, del poemario que tiene Sam Shepard, pues ya también hay fotos, que yo te lo compartí en la primera entrevista que tuvimos hace 5 años, que él en sus fotografías análogas ya veías prácticamente París, Texas, y prácticamente era como su storyboard, digamos, de él que ya había hecho con anterioridad. Sam Shepard también, sus obras hablaban de este tema de la reivindicación de la figura del hombre, ¿no? De este hombre que, si bien hizo daño, todavía hay una segunda oportunidad. De hecho, se cambió muchas veces el final. El final, hay varios. Uno donde él ya se va en un camión y se va hacia México. Hay un final donde están los dos juntos. Entonces, jugaron con muchísimos, y también Natasha Kinski orilló a que el final precisamente fuera nada más yo con Hunter. Entonces, es una colaboración completísima de cada una de las piezas de esta gran película, ganadora de la Palma de Oro en su momento. Creo que no es tan conocida la película, a pesar de que ya es uno de los grandes clásicos, tal vez últimamente un poquito más, pero no es, digamos, un Padrino, no es un Pulp Fiction como debiera de ser esta película. Y Wim Wenders tampoco es tan conocido, es más conocido curiosamente por sus documentales, como Buenavista Club Social, creo que esa podría ser la más conocida. A lo mejor Buenavista, porque ganó el Oscar, mejor documental. Esta película estuvo nominada como mejor película extranjera. Aquí hay una situación, bueno, ahorita que decías eso, creo que es algo, el final que trató que por el que peleó Wenders, es un final heroico, ¿no? Porque al final del día, el trabajo de Travis es unir a Hunter con su mamá y escaparse. Y bueno, no escaparse, sino irse. Porque la relación ya no era buena. Es una historia de amor bastante trágica, ¿no? Sí. Porque nos menciona Travis en este último monólogo que ellos se querían muchísimo y él quería siempre estar con ella, pero aquí la situación, como es el dicho, ¿no? Cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana, ¿no? Pero también este tema de posesión que tiene Travis, porque él decía, llegaba sola, y hay una parte que creo que la amarra en su piano, la amarra. Uh-huh. O sea, y es donde precisamente se causa este incendio, ¿no? Que también lo cambió ahí Shepard, porque Travis ocasionaba el incendio en los primeros borradores, y él decía que reivindicar a Travis desde ese tratamiento iba a ser muy complicado, porque es lo que quieren que Travis... que hay estas segundas oportunidades, pero quemándolo con ese acto iba a ser muy complicado que llevaras por ese camino al personaje. Entonces era una pareja que se amaba, pero llegó un punto de violencia, y obviamente aquí hablamos de que hay muchas cosas mal, tanto que Natasha, el personaje, es muy joven, y Travis obviamente es muy dispar. De hecho, te digo que Natasha Kinski en ese entonces tenía 23 años, y de Stanton, él tiene ya casi 55. Sí, ya está cerca del 60. Entonces te habla mucho de que es tu problemática que incluso se da hoy en día, ¿no? De hombres mayores con mujeres jóvenes, y que termina precisamente de esta manera, como mencionas, trágica. Sí, es una situación. Aquí hemos hablado
en otros programas de la valentía de los directores para tomar decisiones acerca de la película y creo que Wenders es el más valiente de todos. La película en un inicio, o bueno, creo que también la produjo Fox, 20th Century Fox. Entonces, el estudio presionó para que se cambiara al final. Cuando Travis se va, querían que hiciera una vuelta y regresara con su familia. Y Wenders rechazó totalmente la idea porque dice, no es un final heroico, él sabe que no puede estar con su familia por todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso trajo como consecuencia de que la película tuviera la mínima posibilidad de que no fuera tan... Pretty Woman. no fuera distribuida como debería de ser, y eso le quitó la oportunidad a Harry Dean Stanton de pelear por el Oscar como mejor actor. Inclusive, de hecho, comenta Wenders que sí tuvo un encontronazo con Harry y le dijo, oye, pues es que vamos a cambiar el final, güey, pues ¿cuál es el problema, no? Y Wenders se mantuvo firme en esa decisión, ¿no? Que a lo mejor estaríamos hablando de otra película, a lo mejor no de lo icónico que es ahora, ¿no? Sería esa decisión sí la acercaría más a una película gringa. A un blockbuster. 100%, a un blockbuster, Pero ¿no? es que pasó lo que tenía que haber pasado, o sea, como tú mencionas, o sea, aquí el personaje no tenía por qué quedarse ahí, porque él justamente él fue el que tomó malas decisiones y es el que lleva también a que Jane se vaya a ese camino precisamente del sexo servicio, podemos ir bien implícito, por supuesto, la orilla, porque era muy joven precisamente. Entonces creo que son también, Juan Carlos, muchos errores que comete el hombre. Son muchos errores que socialmente, que por este tema de machismo, este tema hasta biológico, si tú quieres, por supuesto, de querer tener una mujer más joven, son esos errores que cometemos constantemente. Entonces, creo que me parece una carta de amor hacia la figura masculina. No sé qué opinas tú. Sí, es una reivindicación, ¿no? Y aquí la situación de que hemos comentado en otras películas que, ay, ahora está esta idea de, ay, las mujeres son fuertes y todo lo que hacen las mujeres lo hacen bien. No, o sea, aquí son dos personajes enteramente humanos con sus virtudes y defectos que están plasmados en pantalla y que uno le da fuerza al otro. Los dos se complementan y el resultado en pantalla tú lo notas claramente, ¿no? Cuando está en la cabina Travis narrándole la historia a Jane antes de que se dé cuenta de que es Travis, él se voltea, ¿no? Y es algo bastante solemne porque la vergüenza que le genera toda la situación que ocurrió, ¿no? Y cuando él termina, Jane le dice, pues me escuchas a mí también lo que tengo que decir, ¿no? Y que realmente ella nunca lo dejó, que en todos los hombres estaba Travis, todos los hombres tenían la voz de Travis, era la imagen que ella no se podía quitar, ¿no? Entonces, sí, me parece una reivindicación y es una decisión bastante sana y sabia por parte de Travis, porque al final del día, lo que transcurrió en esa relación, pues no había forma de poder repararlo. Entonces, la mejor decisión es, como dicen, hay que saber dejar ir, ¿no? En el momento, no aferrarse, ¿no? Y eso humaniza más al personaje. Sí, que él apuesta por el amor de su vida, apuesta por su hijo, incluso sacrificándose al mismo su propia felicidad, porque bien lo pudo haber intentado y vamos otra vez a regresar como familia, pero también él entiende que sería quitarle un hijo también a su hermano, porque también esa es una de las historias importantes en el segundo acto, que su hermano, Walt, junto a Anne, que es su cuñada, pues crían a Hunter porque se desaparece durante 4 años. Se desaparece cuando Hunter está a punto de cumplir 4, regresa cuando ya tiene 8 Hunter. Entonces es también eso, o sea, les voy a quitar un papá, una mamá y a su madre biológica. Entonces, dentro de la ecuación, el mismo Travis se sacrifica a sabiendas de que es consecuencia y que ahí está dejando de lado, por supuesto, su beneficio. También recuerdo mucho la primera vez que ellos platican, como incluso, es más, va a la defensiva Travis, incluso ves que se pone borracho, y me gusta mucho esa escena donde el mismo Hunter lo lleva a dormirse hacia la sala, porque él se siente mal de que precisamente Jane haya tomado ese camino de sexo servicio y le pregunta, no sé si recuerdas que le dice,
oye, ¿y qué más haces? Te quitas la ropa y te pueden ver fuera los clientes. Me recuerda mucho esta escena y que me ha pasado también en la vida personal, cuando en Ni tu mamá también se empiezan a cuando Tenoch le dice a Julio y Julio a Tenoch viceversa, que están acostados respectivamente con sus parejas, cómo cada uno de ellos empiezan a cuestionar, y el mismo narrador Jiménez Cacho menciona dentro de estos diálogos que ellos piden detalles tratando de encontrar alguno que le dé sentido a esto que está pasando para sentir menos dolor. Y aquí pasa lo mismo con Travis. Travis quiere que encontrar dentro de la narrativa algo para encontrar menos dolor. No sé, se pasa de pronto cuando a alguno de nosotros nos es infiel, hombre, mujer, que tratas como de buscar cabos, de buscar esos hilos o imágenes que te ayuden a que ese dolor desaparezca, decir, por eso pasó, pero aún con todo ello el dolor sigue ahí y ese no es el camino, más bien es el camino de soltar y perdonar. Y que pasa precisamente la segunda vez que se encuentran en la cabina. La primera vez que se ven en la cabina se grabaron por separado. Se grabó a esta Natasha Kinski, se grabó a Liz Taylor, pero separados, ellos no estaban, ellos no se veían. Entonces también le dio carga porque no se vieron hasta la segunda vez, y eso se ven entre comillas porque se acerca precisamente al personaje, pone la luz, pero no se le ve claramente, y también Natasha le da la espalda. Entonces Wim Wenders trabajó mucho eso de que no se vieran completamente, y de hecho Jane, que digamos que es están todos los pósters por supuesto, son pocas las escenas que ella tiene, pero creo que son esas escenas. Son pocas, pero increíbles. con qué fuerza. No, inclusive hasta una nominación al Oscar. Bueno, no revisé toda la cantidad de premios, pero esa también es una nominación al Oscar como mejor actriz o mejor actriz de reparto, ¿no? Tiene una fuerza emocional a la hora ella de estar escuchando el monólogo de Travis, cómo reacciona el personaje, cómo... Recuerdo mucho, una de las cosas que más gusta del cine de Scorsese es la mirada de todos los personajes. Sí, con la mirada se construye el cine de Scorsese. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. La mirada del personaje, lo desgarrada que se empieza a sentir por dentro hasta las lágrimas. Y no es un desgarro emocional, así, sino el personaje casi en cero, pero llorando. Creo que eso puede más que un llanto más desgarrador, ¿no? A la hora de escuchar. Y es todo el tiempo, Juan Carlos, porque la primera vez que el hermano ve a Travis y Travis ve a su hermano después de 4 años, también una parte importante cuando ve por primera vez a Hunter, que, se ve que están en lágrimas prácticamente, o sea, no sacan ni una lágrima, pero los ojos se le ven que están desgarrados precisamente de Dim Staton. También cuando a Anne, es que todas las actuaciones son increíbles. Sí. Anne cuando dice, vas a ir por Travis y Hunter, o sea, porque le están quitando, tiene esta sensación de que le van a quitar a un hijo, porque probablemente ellos no pudieron tener hijos, sí. Y ahora me van a quitar a Hunter, y precisamente en esa llamada ves que le dice, pregúntale dónde está, pregúntale hacia dónde van. Es como por eso carece muchas veces de diálogo, pero las miradas de cada uno de ellos, yo creo que también hermano, creo que no se habla mucho de ese personaje. De hecho, Wenders en sus primeros días de grabación no encontraba el tono, o sea, le trataba de explicar, y el actor que trabajó, que igual Dean trabajó con David Lynch también, o sea, estamos hablando de cualquier actor, no encontraba el tono, porque precisamente es un tono bien difícil, tú piénsalo. Sí. Porque a la par estás enojado porque, cabrón, me dejaste a tu hijo, pero a la vez eres mi hermano, güey, y me preocupas. Pero también esta sensación de estar perdiendo días de trabajo por venir contigo, estarte rescatando, y encima no quieres hablar, encima no me pones ni una sonrisa. ¿Qué quieres que yo haga como hermano? Es entre esta frustración, entre amor, y de hecho ves que tiene esta mirada de preocupación cuando lo ves en el retrovisor, le dice, oye, ¿qué has hecho? Hunter ya tiene 4 años y no habla, cuando en la primera parada del motel, que se sale caminando de nuevo y que él tiene que ir por él. Es estos matices que el personaje es bien complejo en esa primera parte, que el protagonista prácticamente es el hermano sí. Que trata de jalarlo y quiere rescatar a su propia sangre, pero no sabe qué pasó, y incluso toda la película no sabe tampoco qué pasó, porque termina su acto cuando empieza el tercero, se alejan estos dos personajes y ya no se vuelven a ver, y es este matiz, y cómo al final sí Wim Wenders y él encontraron este tono del que él quería, y tú lo ves como es esta parte hasta como entre ingenua e inocente de ver a tu hermano como si fuera un niño. Sí, no, y tiene unos diálogos muy, muy, muy justos que se quedan. O sea, por decirle, dice, Hunter ahora ya tiene 8 años, te fuiste 4.
Y Travis le dice, 4 años es mucho tiempo. Sí, y le responde, la mitad de su vida. ¡Puta! Eso te parte la madre. Sí. Y luego el otro, justamente cuando están quitando estos anuncios, estos anuncios publicitarios, que dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Jane y todo esto? Y al final el hermano se resigna y dice, no es mi asunto. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado a lo mejor con nuestra familia que nos reprochan cosas y nos quieren sacar la verdad y terminamos diciendo todo? Es muy tuyo. Es muy tuyo, pero aquí, o sea, es eso. Es tu pedo, güey. No tienes que decirme. Yo no tengo por qué saber. O cuando Anne le empieza a decir también a Walt, y dice, es que Travis es su papá. O sea, no tiene que darle un discurso de no somos papás y entrar en ese tema dramático, novelesco. Es que Travis es el papá. O cuando habla por teléfono con Hunter, que todavía no lo conocemos, y le dice, ¿qué haces? Estoy creo que viendo la tele, ¿no? Uh-huh. Y se ve a James Titan en el fondo, porque también esa profundidad de campo, magnífico igual técnicamente, cómo está él en este restaurante de estos poblados, y le dice, ¿te acuerdas de él? Es tu papá, ¿no? Es tu papá y ¿te acuerdas de él? Sí, recuerdo que era muy delgado. O también, ¿sabes? Es que, como tú dices, tiene cada bala que... Ahora que la fui a ver yo al cine, no paré de llorar, sinceramente. Me encontraba muy sensible y lloré. Afortunadamente no me tocó gente al lado, entonces pude llorar a gusto. Cuando Hunter lo ve por segunda vez, pero ya lo ve arreglado porque la primera vez falla. Ya lo ve elegante con este traje blanco, su sombrero. Y le dice a su amigo, ¿quién es él? Es hermano de mi papá. Pero también es mi papá. Y le dice, ¿tienes 2 papás? Dice, sí, tengo 2 papás. ¿Por qué? Dice, no sé, puede ser, es suerte, seguramente es suerte. Puta, también te quiero porque un niño teniendo 2 papás, y nos ha pasado mucho con la figura más del abuelito, ¿no? Que crecemos y que tenemos... Sí, aquí en nuestro país, el abuelito a falta del padre, ahora sí que quien se echa el equipo al hombre es el abuelo, siempre. Y cuando va el abuelo, ahora el papá... ahora sí ya maduro, porque vivimos de una generación donde el papá fueron muy jóvenes. Ahora ya tienes a tu papá, pero como en una etapa distinta. Claro que me pasó a mí parecido, ¿no? Que mi abuelo fue en la primera etapa. Y ya más grande ahora, en este momento, ya mi papá ya es esa figura paterna ahora en la ausencia de mi abuelo. Y es esta suerte que dice Hunter, ¿no? Que te identificas mucho con el diálogo. Tengo suerte de tener precisamente 2 papás. Y como también el actor, no sé si tú sabías que en la escena donde van caminando y imita esto, él ya lo imitaba desde antes, este actor, porque es hijo de quien adaptó el guión. Uh-huh. Entonces, él no sabía mucho al respecto y hay una parte donde él trataba de imitar al actor. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer esta escena donde no tengas que imitarlo, imítalo tal cual en su caminar. Y te acuerdas que ellos se van en aceras diferentes y llega un punto donde no se necesita el diálogo, por eso el cine me parece increíble. Se paran antes de llegar a la casa. Y como si le estuviera diciendo Travis a Hunter, ¿me das permiso de yo entrar otra vez a tu vida? Hunter se lo queda viendo y prácticamente le dice, sí, te voy a dar esa oportunidad porque sigue siendo mi papá. Cruza a Travis y se van los dos de la mano y se corta y pone en la cámara el atardecer y van caminando juntos, pero no hay diálogos. Pero tú entiendes que le está diciendo con la mirada, quiero otra vez entrar en tu vida, soy tu papá, ¿me das permiso? Y Hunter le dice, sí, te doy permiso, cruza la acera y vamos a caminar juntos. Puta, Juan Carlos, eso me parece súper conmovedor. Sí, otro gran acierto de Wenders, ¿no? Traer a este niño que no tenía experiencia, pero lo que le llamó curiosamente la atención fue la seguridad con la que el niño se manejaba. Hablamos en programas pasados de Suho y yo te decía, a mí lo que más me impactó fue la actuación de Kevin Aguilar, porque es muy difícil hacer actuar a los niños, a pesar de que ellos son los mejores actores, es bastante difícil sacarles una buena actuación. Aquí este niño igual está muy bien en todas las escenas. De hecho, comentaba Wenders en varias entrevistas, dice, yo cada que vuelvo a ver la película me asombra que el niño se lleva cada escena donde aparece, ¿no? Esto te comentaba, creo que una de mis partes favoritas es cuando Travis va vestido con sombrero y traje y todo a la escuela y que regresan caminando. Es enteramente, son 2 niños. Él se baja al nivel del niño en este juego de no te voy a presionar, solamente
sígueme la corriente o sigámonos la corriente, y así los dos llegan a la casa y ves como el niño totalmente lo va disfrutando, ¿no? Tiene situaciones bastante conmovedoras. Y yo creo que también este diálogo de él que dice, no sé, a lo mejor es suerte el tener dos padres, porque los dos, o bueno, por lo menos el otro Walt y Anne eran excelentes padres, ¿no? Y ahora está él reconociendo, volviendo a conocer a su padre y le gusta lo que está viendo, ¿no? Y por eso ya la escena final es tan triste que lo deje Walt nada más con su mamá. Bueno, que no se quede a hacer familia, sino que sí, de se hecho, vaya de su vida. De hecho, Hunter, que la vida de Ar se llama Hunter también, él no sabía a ciencia cierta, por supuesto, como un niño, de qué trataba la película. Y justo trataban como de esconder, obviamente, la trama, porque habla de un hombre que fue violento y que destruyó su hogar. Pero Hunter constantemente hablaba con Wenders y le decía, esta película es una película triste. Porque lo olía entre los actores, las miradas. Él dice, esta es una película triste, porque Wenders le trataba de esconder de, no, es una película pues alegre y es un viaje. Y decía, no me engañas, esto es triste. ¿Cómo subestimamos a los niños, ¿Cómo subestimamos a los niños? Él decía, es que esto es una historia triste. Y entrando a ello, el tercer acto precisamente, donde de nuevo se convierte en una road movie, le dice, vamos a buscar a tu mamá. Yo voy a ir a buscar a tu mamá. Le dice, no, ¿vas? Vamos. Dice, oye, pero te van a regañar. A mí me vale madre que me regañen. Yo voy a ir a buscar a mi mamá contigo. Y justo como dices, o sea, en tu juego entre niños, porque Travis le dice, llámales por teléfono. No, llámales tú. No, yo no puedo. Dice, ¿qué tal llora? Bueno, a ver. Y toma este papel de adulto y le hablan, ¿sabes qué? Mamá, papá, a mí que yo estoy acá con mi papá y vamos a buscar a mi mamá. Oye, ¿dónde estás? No puedo hablar más. Y voltea a ver a Travis y dice, pues cuélgales, y les cuelga. Y se embarcan precisamente en esta conexión donde ellos dos están buscando precisamente a la misma mujer. Están buscando a una esposa, estás buscando a una mamá. Y me parece también maravilloso todo este viaje con los walkie-talkies, cuando empiezan a hablar, empiezan a hacer esta conexión, hablan de cosas de la NASA. Él de hecho lleva precisamente su chamarrita de la NASA, está gris, porque van a Texas y él es como un niño, voy a Texas, que es lo padre de Texas, pues esta chamarra para los de los aliens, de las naves espaciales. ¿Recuerdas ese guiño que hacen a Interestelar? Sin existir todavía Interestelar. No, ¿cuál es? Que dice que leyó, no sé. Del agujero. Que si viaja, sí, regresará siendo claro. una hora más viejo, pero el niño sería ya un viejo, ¿no? Entonces. Sí. Incluso su pasión de Hunter por Star Wars, porque ves que tiene sus muñecos de Star Wars en su recámara. Y cómo generan esta conexión. Y me parece muy bonito cuando encuentran a esta Jane, como Travis se duerme y le dice, ya la encontré. O sea, pero ves esta pasión de los dos, de esta emoción de yo encontré a mi mamá y tú estás encontrando al que fue el amor de tu vida. Y después, pues la persiguen, pero se da cuenta que donde ella para dar, pues es precisamente este bar, este antrillo de mala muerte, digamos. Y pues él se da cuenta toda esta travesía de cómo entra, cómo la ve de espaldas y después cómo entra en este primer diálogo de la cabina, que es como te menciono, que no se grabaron, se grabaron por separado porque los actores no quería Wim Wenders, que quería que fuera fresco. Y de hecho, en la segunda hay pocos cortes. También él manejó y se arriesgó al ritmo de los propios actores. Y te das cuenta, porque precisamente es un ritmo un poquito más pausado. Sí dura bastante la escena, pero me gustó mucho cómo llevaron el diálogo cada uno de ellos dos. ¿A ti qué te pareció esta tercera parte? Que prácticamente creo que se lo lleva los dos diálogos que tienen Jim Staton y esta Natasha Kinski. No, es lo más desgarrador de la película. Por eso precisamente la película no podía terminar con una vuelta en U. Cuenta Wenders que esto lo escribió con Shepard en una sesión maratónica telefónica, que le fue dictando todos los diálogos y todo esto. Natasha le ayudó a... ¿No? ¿Cómo estuvo? Sí, ella agregó cosas. Agregó cosas y lo memorizó Dean Stanton. La escena es larguísima. O sea, es un plano secuencia, no sé, dura 10 minutos. No sé, a mí me pareció que fue mucho tiempo, ¿no? Y ahora sí que como en el teatro se lo echa de corrido como si realmente es un monólogo. Entonces, ayuda bastante. Lo que le da la mayor potencia a esta escena es que no haya cortes. Que sea un plano secuencia. De igual forma, en el monólogo de Jane. O sea, lo que ayuda, y aquí es la cuestión esta de poner al servicio de
de los personajes, la puesta en cámara, ¿no? Mencionaba también que Wenders que compraron este espejo unidireccional que fue el gasto más grande que hicieron en la película. Reconstruyeron muchas de las cosas. Ya era un bar de mala muerte. Ajá. De esos como, no sé, tiene un nombre, Beat Show. Algo así, ajá. Pero sí reconstruyó muchas cosas, desde los colores y demás, pero ya estaba montado, pero él la agarró y dijo, no, tenemos que cambiar ciertas cosas. Sí. Y en este vidrio donde se ven los dos. Que costó 20,000, que fue el gasto más grande que se hizo en la película. Ahorita en cualquier película es $20,000, es como que darle un pelo a un gato, ¿no? Pero y aparte esta película era independiente, ¿no? Entonces, la mayor virtud de esta película son sus escenas largas, la ausencia de cortes en estos momentos tan emotivos, y el corte es cuando la escena dicta que tenga que ser el corte. O sea, no hace esta situación que hemos tomado a broma, ¿no? El clásico campo contra campo, ¿no? Sí. Sino que es la escena larga y para lo que le dé al personaje, para que el actor tenga la oportunidad de ir desarrollando y trabajando la emoción y soltarla en el momento adecuado. Sí, dice Cuarón, la narrativa en el cine debe de ir a favor y en trabajo de lo simbólico y no al revés. Yo creo que se puede hacer cine también, que sea lo simbólico puede ir a favor de lo narrativo, por supuesto. Hay mil y un maneras de hacer cine. Porque sería pues quitar el peso, por ejemplo, a grandes películas de Tarantino o de David Fincher, donde grandes guionistas han trabajado. Pero aquí lo simbólico tiene muchísimo peso porque no necesitas que no te pongan un flashback. A excepción de uno en esta vez, pero que entra de manera muy poco convencional. Muy poco convencional, pero totalmente orgánico. La película del Super 8, y es donde por primera vez conecta Hunter antes de incluso de que el papá vaya vestido de blanco. Porque no sé si te acuerdas que él le dice, estoy manejando, creo que le dice Hunter, estoy manejando, le dice, sí, ya me di cuenta, manejas muy bien. Y empiezan con, esa parte también a mí me conmueve muchísimo, porque es tan poético cómo graban esta Super 8, cómo no hay... pues diálogos, porque la Super 8 por supuesto solamente graba imagen, por lo menos en esa época de esas Super 8 de mano, y cómo te muestra tan sutilmente cómo convivían todos ellos, cómo ya generaban un vínculo los tíos con el propio Hunter, cómo Jane se ve pero no se ve, porque su rostro no aparece tanto, porque te lo revelan ya hasta el último cómo es. Sigue siendo una figura enigmática. O sea, sí hay un pequeño lapso donde sí alcanzamos a ver su rostro, pero hasta el pelito se le tapa un poco. Esta parte donde ella empieza a girar en la playa me parece tan, pero tan bello. Cuando acomodan la cámara y para que salgan todos y después se le agarra está con Aniko, está con Jane precisamente. Y algo que se nos está olvidando mencionar es la partitura de Rick Older, que también me parece increíble, que también es un musicazo. Produjo el primer disco de Buenavista Club Social, que ya sabemos que se convirtió en una cosa de culturalmente muy importante. Y cómo la partitura en sí es muy sencilla. De hecho, para hacerla, Wim Wenders le dijo, quiero que hagas una partitura pensando en el desierto. Y dijo, órale, va. Y la escribió, aquí está la partitura. Y ya él la fue poniendo. O sea, él no sabía realmente a ciencia cierta de qué iba. Solamente le dijo, haz una partitura que sea desierto, que evoque a lo que es el desierto, que puede llegar a ser majestuoso, pero también árido, también solitario. Y pues entregó que me parece, no sé, y ahora sí que estoy asumiendo, que grandes músicos como Santolaya, yo creo que vienen, pues como que siento que van pegaditos, ¿eh? Por ejemplo, en el Con Amores Perros, 21 gramos, digo... La música es bastante semejante, ¿no? Claro. Yo lo que estaba viendo en torno a la música fue que, o sea, se le puso la película Wenders y a partir de las imágenes que él iba viendo, iba construyendo los acordes para sacar las melodías. Eso fue lo que yo vi. Esta película, por todo lo que ya hemos comentado, es de lo menos ortodoxa posible, ¿no? Digo, aquí, y precisamente lo que mencionaba Wenders es que esta fue su primer película. O sea, todo lo que ya había aprendido, se queda en el estante, vamos a hacer así la película. Y justamente a mí me decía una amiga que baila salsa, me decía, primero tienes que aprender todas las reglas para después romperlas, y creo que aquí este es el ejemplo más claro de eso.
Sí, justo, por eso me recuerda mucho a Roma de Cuarón, porque creo que como está construida Roma, es como está construida París, Texas, o sea, pero estamos hablando de que ellos tuvieron que pasar por varias películas para agarrar y decir, aquí vamos a Sí. hacer y deshacer. Sí, no puedes llegar y echarte el palomazo, pues no. Sí, no, de que digas, No, no, voy a hacerle como Benders o como Cuarón sin guión, así sale. No, te necesitas primero, por supuesto, dominar cuáles son los 3 actos, los monólogos, ahora sí que agarrarte a Sitfield prácticamente y aprender las reglas. Ahora, hablemos de precisamente el final, justamente cómo se da este final catártico, en donde pues él toma la decisión de ir pues, dejar a Hunter con su mamá, y este primer encuentro de Jane con su hijo, también me parece súper bonito porque aquí se ve precisamente esa sinceridad, o sea, se ve que pues realmente está emocionado Hunter de ver a su mamá y pues a la mamá también, ¿no? Pero se quedan pausados, ¿te acuerdas que llegan y se quedan así como estáticos de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Pero también te parte, bueno, a mí como vato me parte mucho ver también a Travis desde lejos, pues a sabiendas, porque no veo obviamente, pero viendo hacia arriba de ya los reuní, o imaginándose en su inconsciente ya los reuní, ya hice mi trabajo, ya me voy. Y esa es la película, yéndose él del estacionamiento del hotel. Sí, pues al final del día, ¿no? El amor más grande que puede tener un niño, el vínculo más grande que puede tener es con la madre. Con la mamá, Digo, eso claro. Sí, de acuerdo. Eso es pura naturaleza, ¿no? No puedes quitar eso, ¿no? Por eso, justamente es cuando más atinado parece esta decisión de Benders de, güey, el personaje ya no tiene nada más que hacer. Era un facilitador de la reunión entre madre e hijo. No había lugar para él, ¿no? El personaje asume sus culpas y esa era la forma de redimirse, reuniendo a su esposa con su hijo. Las personas justamente que más él quiere tenían que terminar juntas, a pesar de él, o más bien por con ayuda de él. Sí, y cómo graba también esta despedida, porque ves que antes él está en la habitación, Hunter está durmiendo, y ya después de este diálogo que tiene con Jane, pues está grabando en una videocasetera las razones por la cual decide... Una grabadora. Grabadora, ¿por qué decide irse de... Pues de ellos, no sé si se lo deja Hunter, ¿no? Se lo deja Hunter. Se lo deja Hunter y le explica por qué se tiene que ir y cuál es la razón por la cual debe de permanecer precisamente con... Pues con su mamá. Fíjate que algo que me parece curioso es que yo he recomendado, digo, obviamente a todo mundo que conozco le recomiendo la película. Ahorita le decían a los productores, no puedes seguir siendo mi amigo si no lo ves, ¿verdad? Que va para los dos también. A mucha gente no le ha gustado la película, y el comentario que también a ti te hicieron me lo han hecho. Sobre todo a alumnos también, donde me dicen, pues nada más camina. Y es como, es que date el tiempo de que la película te vaya narrando, ¿no? Y justo es que es la primera vez, no sabes ni qué chingados, pero a mí me parece que igual la primera vez que la vi me gustó bastante. Sí, a mí lo que me decía igual, se la recomendé a una amiga que ahora está a punto de ser mamá y me dijo, no, pinche película aburrida, güey, no mames. Y le dije, ok, pues sí, tal vez no funcione en mujeres, tal vez es una película más para hombres, pero güey, de cierta edad, ¿no? O sea, yo también me pongo a pensar en lo que ha sido mi vida, lo que ha transcurrido en mi vida en estos últimos 5 años y me identifico con muchas de las cosas que le pasan al personaje de Travis, ¿no? Yo creo que más bien es darle una oportunidad a la película, digo, o sea, no todo tiene que ser descargas de serotonina, no, de serotonina, no, la serotonina sí es buena, de dopamina, no todo tiene que ser descargas de dopamina cada 5 segundos, no, o sea, es como la comida, date el tiempo de disfrutarla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te quieren decir los personajes? Entra en esa convención que plantea este universo que Bendis creó, ¿no? ¿Por qué está en el desierto? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Por qué está el hermano? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? O sea, como comentábamos justamente en ese programa, nada es de a gratis. O sea, todas las situaciones que están en la película tienen un porqué. Sí, y creo que también, como dices, hay películas, y creo que lo hablamos en los primeros episodios, que creo que son cartas hacia la figura de la mujer, ¿no? Ujú. Que son películas que a lo mejor no, ciertas cosas como hombres no entendemos, pasan en la literatura, pasan en el cine. Por ejemplo, digo, a mí no me gusta Frida, pero justamente Frida Kahlo tiene ese tema donde pues entiendes todo el sufrimiento que pasó a través de su obra, ¿no? Cómo ella, a partir de este accidente que tuvo,
cómo no pudo caminar, cómo expresaba esta parte de no poder tener hijos, y que uno como hombre pues siempre va a ser lejano, pero te acercas a este tipo de cosas y entiendes, ¿no? Ahí está Remedios Varo y Leonora Carrington, que ahora que vimos Frankelda, cómo estas figuras eran eso que tenían en la cabeza y esas pesadillas y que probablemente sufrían de una esquizofrenia. Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Ahora que hablamos de los adioses que el productor no la mencionó, a Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana se sabe que tuvo que ser monja para poder acercarse a la poesía y que esta sociedad no la dejó. O sea, el arte nos ayuda a acercarnos a la mujer desde lejitos y ser como invitado y decir, creo que puedo medianamente entenderla. Pero también hay películas, hay arte que te acerca a entender cómo puede ser un hombre, y creo que las mujeres se preguntan mucho. Me ha pasado ahora que estoy más cerca de ellas por la psicoterapia, sí, que tengo puras mujeres, que las oigo en su narrativa y desconocen muchas cosas de los hombres por diferentes circunstancias, desde que callamos, desde que la sociedad quiere que seamos todo el tiempo resolvedores, seamos fuertes, desde nuestro machismo, por supuesto. Curiosamente, ¿no? De hecho, lo que quiero es un hombre que resuelva, y cuando uno resuelve, yo no quiero que me arregle la vida. Sí, no, y también tenemos la culpa, ¿no? Por estos temas donde pues somos cerrados, o creo que hay cosas siempre que mejorar. Yo te lo he dicho, yo estoy a favor de eso. Y como me narran ellas, es que él sintió esto, él está bien feliz y por eso se va de cabrón, y él seguramente no llora, asumiendo cómo funcionamos nosotros. Y he tratado de acercarme con respeto, por supuesto, porque tengo que ser neutral. Y es eso, creo que París, Texas te acerca, o sea, te acerca a entender por qué pasamos los hombres muchas veces cuando fracasamos, cuando somos sensibles, o cuando queremos ser sensibles y no debemos de serlo, ¿no? Porque el mismo Travis, cuando se quiebra y se va a emborrachar, pero entiendes perfectamente a por qué se va, incluso Hunter lo entiende, por qué él se ahogó y por qué quiere calmar eso. Y después de eso, ahora sí afronto. Ahora sí ya viene la solución, ya sufrí, ya tal, tengo que levantarme y tengo que reunir a Hunter con su mamá. Entonces yo creo que es una tesis de cómo funciona sí, cómo funcionan los vatos, cómo pensamos, cómo llevamos el duelo, cómo nos reivindicamos, y me encanta porque es una segunda oportunidad, porque hoy en día está la famosa cacería de brujas donde sobre todo a los hombres no se les está dando una segunda oportunidad, y creo que muchas veces sí lo merecemos, otros tanto, ¿no? Eso sí, que se vayan a chingar a su madre, como todo mundo hay gente mala, pero en este caso creo que ayuda a entender cómo funciona internamente la cabeza del hombre. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, yo me preguntaste hace 5 años de qué habla la película. Yo te dije de paternidad y de maternidad. Hoy cambio mi discurso y la película habla sobre el hombre, sobre la masculinidad y cómo sus diferentes matices, desde el machismo, porque también te muestra un hombre que dañó. Un hombre él asume su culpa. Claro, te habla de cómo Travis maltrató físicamente, verbalmente, cómo se aprovechó de la juventud de una mujer, pero también cómo puede él de nuevo reivindicarse, claro, pagando algo que es, no puedo cumpliendo una penitencia. Yo no puedo pertenecer aquí y soy responsable de ello y por eso decido alejarme, pero con todo yo puedo ayudar a lo que es a mi hija y a mi esposo. Sí, pues sí, esto es... De igual forma, yo pensé eso también cuando platicamos de la película por primera vez hace 5 años. De igual forma, te podría decir que ahora es la búsqueda y la sanación de uno mismo, ¿no? Porque justamente es todo lo que transita Travis en la película. El encontrarse, saber quién soy, de dónde vengo, por esta situación del París, Texas, ¿no? Claro, este comentario sí. de su padre, ¿no? Que él decía que su esposa la había conocido en París, ¿no? Y curiosamente los 3 personajes cumplen exactamente lo mismo, porque vemos que Anne, la esposa de Walt, es francesa, ¿no? Y también ocurre lo mismo con Travis, por eso compra la parcela del París, Texas, ¿no? Y sí, justo cuando llega él dice, me costó esta casa, no es que le menciona, me costó un trabajal, pero
pues bueno, ya estoy aquí. Y justamente la mujer también es muy bella y es muy parecida a Jane con su distancia, pues esta mujer rubia y este estereotipo que tenemos de la mujer que un hombre debería de merecer. Y en esta parte que dices de cómo tiene la postal, esa postal, de ahí salió la idea precisamente de Wim Wenders, y esa es la postal original, no sé si sabías, que él compró en una gasolinera una postal que decía París, Texas, y se le hizo cagado y dijo, no mames, ¿cómo que París? Y la compró y es la misma que le enseña Travis a este Walt. Para terminar como esta escena, él le dice, vamos a París. Y dice, güey, no puedo ir a París, ahorita nos queda muy lejos. Dice, no, pero París, Texas. Y dice, mira, y le dice, ábrale una parcela, ¿no? Que prácticamente es un terreno, ¿no? Lo que conocemos aquí como un terreno. Terreno baldío. Un terreno baldío. Y le dices que yo, dice, ok, ya fuiste. O dice, no, es que ese terreno yo lo compré. Dice, ¿por qué lo compraste? Dice, bueno, lo compré porque papá siempre en las reuniones decía que mamá era de París. Dice, y al final siempre remataba París, Texas para que todos se burlaran. Pero era también menospreciar a su mamá, ¿no? Como hacer esta broma que probablemente a ella no le gustaba. Y él menciona, ¿y por qué la compraste? Entonces, ¿por qué la compraste? Dice, no sé, porque yo creo, porque ahí probablemente mis papás me concibieron. Dice, porque hicieron el amor, me cuentan por primera vez en estas zonas de París, Texas. Y ahora como de este arraigamiento precisamente hacia dónde perteneces. Que a mí me ha pasado, yo cuento siempre algo que es muy cagado, que yo vivo en la Gustavo Madero, nací en la Gustavo Madero, yo siempre he dicho, en broma, pero no tanto, que a mí me gustaría morir en la Gustavo Madero, como esta parte muy de esto es donde yo pertenezco y tal vez ahí encuentro un significado hacia la vida, un propósito hacia la vida. Y me recuerda también mucho al Club de la Pelea, cuando Tyler está en la bañera y le dice, como hombres somos muy cagados esta generación, porque fuimos una generación criada por mujeres. Y le dice Tyler, tal vez la respuesta es otra mujer. Y aquí tal vez Travis en ese sentido, tal vez la respuesta sea comprar un terreno en donde probablemente yo nací. Sí, no, pero más bien lo que dice Tyler es, me pregunto si lo que necesitamos es otra mujer, ¿no? Sí, o encontrarle sentido tal vez encontrarle sentido a la vida sea otra mujer. Y el Club de la Pelea, pues prácticamente la tesis al final es, pues sí, un poco, es eso, porque pues lo que es el personaje de Marla y demás, que después lo analizaremos. ¿Por qué recomendarás París, Texas? Hoy recomendaría París, Texas, porque es un viaje introspectivo hacia uno mismo, revisar cómo ha sido tu vida, las culpas que traes y la forma de redimirte, ¿no? En cualquier situación. Esta película es un clásico que, la verdad, todos deberíamos de ver, ¿no? Y se toma su paciencia, sobre todo si disfrutas del cine, ¿no? O sea, si te gustan los blockbusters y todo eso, que también es súper respetable, te va a parecer un poco difícil la película porque quizás sientas que es demasiado larga y no transcurre aparentemente nada. Pero si eres un poquito más observador, vas a encontrar que la película está contando muchas cosas a pesar de que no hay diálogos. Por eso recomendaría esta película. Más que nada también por el final, porque el final es desgarrador. Si quieres adelantarla y ver nada más el final, no va a tener el mismo impacto que si te sientas a ver toda la película completa, ¿no? Entonces, yo te diría que veas esta película, sobre todo para tratar de comprender por qué luego los hombres hacen lo que hacen o por qué son como sin son. Sin justificarlo, no. O pero sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el desmadre? Claro, o sea, nada es justificado. O sea, jamás te diría yo que te justifique, sino que justamente como hace Travis al final, te hagas responsable de lo que tú mismo ocasionaste, ¿no? Es una película que vale la pena. Como sucedió desde su génesis, la distribución y todo eso, debió ser como es, ¿no? Porque si se hubiera cambiado esta parte del final, tal vez no sería la obra maestra tan arraigada en la cultura como lo es ahora, ¿no? Sería a lo mejor una película mucho más convencional o esas películas que dijimos, del final estuvo horrible. No, o sea, esta película siempre va increciendo y termina en lo más alto. Sí, yo la recomendaría por esta parte de que hoy en día, tanto que hemos hablado de la reivindicación del ser humano cada vez es más castigado, no creemos que no puede haber segundas oportunidades, que más que segundas oportunidades es como seguir viviendo tal vez de diferente manera, pero a sabiendas, como mencionamos, que te hagas responsable y la vida puede seguir continuando, ¿no? De eso te habla precisamente París, Texas. Obviamente te habla desde la paternidad, desde cómo está, y más aquí en México precisamente cómo está esa figura, ¿no? Donde no hay esta figura paterna tanto como para hombres, para mujeres, y entender
¿por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué esta figura masculina hizo lo que hizo? Creo que aquí te lo va construyendo de una manera muy sutil. Mencionaba un maestro que tuve de cine. El cine, cada vez que mueve la cámara, debes entender que es como una pincelada. Y creo que París, Texas es eso. Cada vez que la ves es una pincelada. Y pues es una masterclass de la cinematografía. Y pues tiene a gente súper talentosa como Sacha Shepard, que es un gran escritor. Tiene a Wim Wenders, que aparte de todo también hace documentales. Que cada que saca un documental es nominado al Oscar. Hace 2 años fue nominado al Oscar por esta película de Perfect Days. Tienes a Natasha Kinski, hija del gran Klaus Kinski. Tienes a Harvey Staton, que su primer protagónico, curiosamente, ya a sus 60 años le pasó con Morgan Freeman, precisamente. Entonces, el mismo Hunter, que es un gran actor. Ray Calder, que es un gran productor, que es un gran músico. Creo que están todas las piezas, ¿no? Apenas que se presentó Amores Perros en Bellas Artes, o sea, revisas quién está atrás de todo eso y es una película que dices, es que cada pieza que hay es un gran artista y creo que es eso, París, Texas, yo por eso la recomendaría. La próxima semana, ¿cuál nos toca? No me acuerdo cuál nos toca. Frankenstein, ahora sí. Ya Frankenstein de Guillermo del Toro. Ya que pasó ya el hype, ya vamos a poder revisarla. Entonces, pues, yo sí voy a ir al cine. Tú la vas a ver en Netflix, ¿verdad? Pues no sé es que la Cineteca no hay. En el cine, en la Cineteca está agotada las funciones, ¿no? Entonces, donde me la encuentre, si es en mi casa, pues en mi casa la veo. Sí, de hecho, yo ahorita me voy a lanzar para allá a Azcapotzalco. Espero no me roben gente de Azcapotzalco, por favor. Quiero ir a ver Frankenstein. Si me ven saliendo del cine, por favor. Si no me ven en el próximo capítulo, ya saben por qué estamos en celuloide. Gracias. Gracias.